Profe, ¿Me escucho? Vamos a continuar con la temática que nos queda, que es tumores del sistema nervioso central. Nosotros más adelante vamos a ver lo que es generalidades de neoplasias, en lo cual vamos a diferenciar un poquito lo que son tumores benignos de tumores malignos. Primero, para que ustedes se ubiquen, los tumores, un tumor es un desarrollo anormal de células, ¿sí? Neoplásicas, que pueden ser tanto benignas como malignas. Cuando decimos que es maligno, que cuando en una biopsia tenemos células que son atípicas, que más adelante vamos a estudiar qué sería esto, ya para el siguiente módulo, siguiente parcial. Pero sepan que cuando hablamos del sistema nervioso central, la presencia de un tumor, ya sea benigno o sea maligno, nos va a dar síntomas. ¿Por qué? Porque justamente se presenta en un sector del cerebro que lamentablemente al encontrarse en la bóveda craneal, ¿sí?, no deja espacio para expansión, entonces por más que sea benigno puede llegar a producir síntomas graves. Cuando hablamos de los tumores del sistema nervioso, ¿sí?, se pueden presentar en el encéfalo o en otras estructuras como ser en los nervios, ¿sí?, en los pares craneales o en las meninges. Se desarrollan incluso durante los primeros años de la vida adulta, ¿sí?, y pueden aparecer también, sepan que pueden aparecer también a cualquier edad. Hemos visto o hemos escuchado casos de niños con tumores también. Los tumores que son extracraneanos, por ejemplo, es muy frecuente el cáncer de mama, ¿sí?, que puede hacer metástasis en el nivel del cerebro, ¿sí? Entonces, eso sería un tumor extracraneano que da metástasis. La metástasis es la diseminación a distancia de un tumor primario. Y las metástasis se dice que son más frecuentes que los tumores primarios. Es decir, que si ustedes tienen o ven un paciente que tiene, por ejemplo, una imagen tumoral o ingresa por X síntomas y se le detecta imágenes compatibles con metástasis o con un tumor, esa imagen tumoral lo más frecuente que pueda llegar a ser que sea una metástasis de un tumor de otro origen, de pulmón, de riñón, de mama, es muy frecuente. Esto es interesante porque es para saber por qué se producen los síntomas, ¿sí? La invasión y destrucción del tejido encefálico por el tumor, es decir, el mismo tumor va a invadir, va a comprometer el tejido, va a producir compresión, ¿sí? El hecho de que no estar invadiendo, pero supongamos que un tumor, si es benigno, no suele producir invasión, pero sí comprime. Un tumor maligno sí puede invadir y puede destruir tejido. Los tumores se pueden presentar con esto, lo que se llama síndrome de hipertensión endocraniana, que esto lo vamos a ver más adelante. A veces los tumores se pueden presentar como si fuera como un sangrado, ya sea dentro o fuera del tumor. Muchas veces el paciente ingresa, por ejemplo, con un síndrome neurológico focal, por ejemplo, asemeja un ACV, y le hacemos una tomografía y detectamos una imagen compatible con un sangrado, y eso no era un sangrado, sino que era un tumor que había sangrado. A veces se pueden presentar con edema cerebral, pueden presentar obstrucción de la absorción del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, algún carcinoma que afecta meninges, puede producir obstrucción del flujo arterial o síndromes paraneoplásicos, que es poco frecuente. Y esto sí es interesante saber con respecto a si yo tengo un tumor que está ubicado en determinada región, va a dar ciertos hallazgos. Por ejemplo, si tengo ubicado un tumor en la parte anterior del cuerpo calloso, recordemos que el que va a unir es justamente el hemisferio derecho e izquierdo, este paciente puede tener un cierto deterioro cognitivo. Vamos a ver que hay, esto es a nivel histológico, es decir, qué tipo de tumor son los que lo pueden llegar a producir, los astrocitomas, los oligodendrogliomas. Y generalmente el tipo histológico es de acuerdo al lugar donde va a estar asentado el tumor. Por ejemplo, un paciente que consulte porque tiene acúfenos, es decir, esos sonidos agudos, o pérdida auditiva, o vértigo, yo le hago una tomografía y me encuentro con que el paciente tiene una imagen a nivel ponto cerebeloso, en el ángulo ponto cerebeloso, una imagen tumoral. Entonces, yo tendría que saber que justamente que es la ubicación del octavo par, ese paciente probablemente puede tener un neurinoma del acústico, o un meningioma, o un schwannoma, ¿sí?
Entonces, de acuerdo a cuál es el tejido afectado, obviamente va a ser la histología, ¿sí? Por ejemplo, el paciente consulta porque presenta ataxia, nistagmo, temblor, algún síntoma de síndrome cerebeloso, entonces, obviamente, ¿dónde va a estar ubicado? En cerebelo. ¿Y cuáles van a ser los tejidos afectados? Astrocitomas, ¿sí? Que justamente van a ser los tipos celulares que se van a encontrar en ese lugar. Un paciente puede consultar por pérdida de la visión y mediante algún estudio, por ejemplo una resonancia, se puede detectar que tenga un tumor en el nervio óptico, entonces tengo que pensar que es un astrocitoma el comprometido. Algún paciente puede tener pérdida de la sensibilidad o debilidad mandibular, tendré que saber que tiene un compromiso del trigémino, entonces sabemos que hay meningiomas que pueden comprometer o comprimir el trigémino. Pacientes que puedan tener, por ejemplo, alguna alteración en el lóbulo frontal, puede llegar a tener, por ejemplo, incluso crisis epilépticas, ¿sí? Puede tener, por ejemplo, sobre todo se afecta lo que viene a ser el lóbulo dominante, puede tener, por ejemplo, alguna afasia, apatía, ¿sí? Sobre todo se afecta el hemisferio dominante. Si vamos a encontrar un tumor, por ejemplo, a nivel de, bueno, y como le decíamos también, se puede presentar con crisis generalizadas, ¿sí? O crisis convulsiva. También puede ser la forma de presentación de estos pacientes. Si el paciente tiene, por ejemplo, una consulta por déficit de sensibilidad, yo lo examino y tiene alteración en la discriminación de 2 puntos, es decir, le toco, por ejemplo, un punto acá, le toco otro punto ahí, en teoría en la mano tendría que percibir esos 2 puntos, si no altera, o mejor dicho, si no describe o no discrimina esos 2 puntos, es una alteración sensitiva. Entonces ese paciente tengo que saber que tiene una alteración del lóbulo parietal. Los astrocitomas son los que se pueden ubicar en la mayoría de estos tejidos neuronales, ¿sí? Si el paciente tiene, por ejemplo, crisis con alucinaciones visuales, por ejemplo, una crisis convulsiva, ¿sí? Con alucinaciones visuales, o una hemianopsia, que es la pérdida de la mitad del campo visual, tengo que saber que la alteración es en el lóbulo occipital. Nuevamente, los astrocitomas son los que lo pueden llegar a producir. Si el paciente puede cursar con endocrinopatías, por ejemplo, el gigantismo, a veces vemos niños que tienen 12 años y miden 2 metros 10, ese chico debe tener gigantismo y es por un tumor que secreta hormona del crecimiento, entonces tengo que saber que el tumor va a estar en la hipófisis. Los adenomas son frecuentes que lo pueden llegar a ser, mucho menos frecuentes los carcinomas de hipófisis. Y así tenemos diferentes ejemplos. De acuerdo a cuál es la manifestación clínica, es justamente el origen a nivel anatómico y por lo tanto el tejido comprometido, y de acuerdo al tejido puede ser el tipo de tumor que podemos llegar a tener. Estos tumores sí o sí, para hacer el diagnóstico, tengo que hacer un estudio de imagen, lo puedo hacer con tomografía, pero sí o sí con contraste para ver cómo se comporta esa imagen tumoral, resonancia, que se puede hacer con o sin gadolinio, y obviamente si estoy ante una persona que tiene un tumor hipofisario, se puede solicitar un laboratorio hormonal, un fondo de ojo, en el contexto de que estoy pensando un síndrome de hipertensión endocraniana, que esto lo vamos a ver después, o si es que se presentó con un síndrome convulsivo, le voy a tener que hacer un electroencefalograma. Ven cómo los temas ya se van desarrollando, cómo se van, digamos, incluso entre sí se van relacionando, entonces ustedes van a tener que ensamblar los conocimientos una vez que veamos todas las temáticas del sistema nervioso. Vamos a ver estos, los gliomas, ¿sí? Los gliomas son los tumores primarios que se originan en el parénquima cerebral. Dentro de los gliomas tenemos diferentes grupos. Tenemos los astrocitomas, oligodendrogliomas, meduloblastomas y ependimomas. Los astrocitomas son los más frecuentes, ¿sí? Tenemos de diferentes grados, puede ser grado 1 y 2, que son los de bajo grado, grado 3, que son el anaplásico, y el peor de todos, y que tiene malísimo pronóstico, es el grado 4 glioblastoma, que es muy famoso conocer el glioblastoma multiforme. Lamentablemente estos tumores aparecen en personas jóvenes, hemos visto incluso gente de 40 años con este tipo de tumor. Algunos astrocitomas tienen células de oligodendroglioma, que se dice que tiene mejor pronóstico que los que son astrocitomas puros. Los oligodendrogliomas son gliomas que son más benignos, afectan a la corteza cerebral, sobre todo en los lóbulos frontales. Los meduloblastoma y ependimoma suelen desarrollarse en el cuarto ventrículo. Por lo tanto, si usted tiene un paciente que tiene una imagen en uno de los ventrículos laterales o en el cuarto ventrículo,
tenemos que pensar que ese paciente lo más seguro que tiene un ependimoma. Los ependimomas son frecuentes en niños y lamentablemente predisponen a producir hidrocefalia. Aquí les voy a mostrar una imagen, esto es una resonancia magnética, que sería una secuencia T1, en la cual se visualiza una imagen que viene a ser frontoparietal, ¿sí?, del lado derecho, y que tiene diferentes densidades. Yendo un poquito más abajo, esto ya es una secuencia T2 de la resonancia. Vemos cómo tiene diferentes densidades y vemos cómo tiene otros componentes más hipodensos y otros hiperdensos. Esto corresponde justamente a un glioblastoma, que es justamente la forma diferente de tejido que se observa, porque suele ser la forma más grave, podría llegar a ser un glioblastoma multiforme. Esta imagen me pasó un amigo que hace neurocirugía. La causa por la cual pudo haber consultado a este paciente por la ubicación puede haber tenido desde convulsiones, ya sea motoras, porque está cerca del frontal, o convulsiones sensitivas, ¿sí?, porque está cerca del lóbulo parietal. Puede llegar a haber tenido una hemiparesia, ¿por qué no? Puede haber tenido alteraciones, por ejemplo, en la sensibilidad, parestesias, etc. La misma imagen, pero en un corte sagital, que se ve justamente el diferente tipo de densidad que tiene el tumor, y la misma imagen, pero en un corte coronal, ¿sí? Ese corte de frente, ¿sí?, es un corte coronal, y se ve como no solamente afecta lo que viene a ser lo que es sustancia gris, sino que está bien ubicado afectando sustancia blanca. Entonces es muy probable que este paciente haya cursado también con un compromiso piramidal. La misma imagen, ¿sí?, en otro corte coronal. Los meningiomas. El meningioma es un tumor benigno, ¿sí?, de la meninge, que puede comprimir tejido cerebral. Es el más frecuente de los tumores dentro del cráneo, pero no es el más frecuente de todos los del sistema nervioso central, porque dijimos que el más frecuente de los tumores que están dentro del sistema nervioso central son las metástasis. Es decir, es más frecuente que ustedes se encuentren con una metástasis que con un meningioma. Los meningiomas se dan más en mujeres, tienen una edad de aparición de 40 a 60 años, comprimen parénquima pero no lo invaden, y los síntomas dependen de acuerdo al sector que esté comprometido. El diagnóstico se realiza por resonancia. Aquí vemos una imagen de la meningioma, tiene siempre esa imagen característica. Esto es por una tomografía. ¿Por qué me cuenta por la tomografía? Porque todo lo que es el cráneo se ve bien blanco. Y tiene una imagen que es hipodensa, y obviamente aquí está comprometiendo todo lo que viene a ser la región paretofrontal, incluso comprimiendo lo que vienen a ser los ventrículos laterales. Miren el efecto de edema que hace. ¿Cómo se dan cuenta de cuando una persona tiene edema cerebral? Porque se bollan todo lo que son los surcos y las fisuras. Normalmente miren cómo se debería ver el tejido cerebral. Acá está totalmente bollado, tiene todo lo que es edema peritumoral o perilesional que está afectando y comprometiendo el tejido vecino. Los tumores hipofisarios, estos son interesantes porque son tumores que secretan secretan hormonas, ¿sí? Secretan hormonas los tumores hipofisarios, y obviamente van a producir endocrinopatías, algunos de ellos, y cefaleas. Los adenomas secretores van a producir justamente las hormonas hipofisarias. Miden menos de 10 milímetros, suelen ser microadenomas a veces. Si el tumor comprime el tracto del nervio óptico, van a producir manifestaciones visuales, hemianopsia bitemporal, atrofia óptica. Algunos tipos de endocrinopatías que podemos llegar a encontrar en estos pacientes, por ejemplo, la diabetes insípida, que se da cuando libera menos hormona antidiurética, se da cuando se comprime el hipotálamo. Los pacientes que tienen, o las mujeres que tienen, por ejemplo, tumores secretores de prolactina, van a cursar con amenorrea, que es falta de menstruación, o secreción láctea a nivel de las glándulas mamarias. Algunos pacientes, como les conté el ejemplo de los chicos, 12, 13, 14 años, que miden más de 2 metros, tienen gigantismo, y esto se da justamente por exceso de hormona de crecimiento, suponiendo que el tumor se presentó después que se cerró el cartílago de crecimiento, alrededor de los 20, 21 años. Los pacientes van a desarrollar acromegalia. Algunos presentan lo que se llama síndrome de Cushing, que es por exceso de hormonas corticotróficas, ¿sí?, que es la hormona adenocorticotrofina, es decir, que va a estimular a las glándulas suprarrenales que produzcan corticoides. Todo eso vamos a hablar para el parcial siguiente, lo que son algunas endocrinopatías. Los linfomas primarios, ¿sí?,
Sepan que este es otro tipo de tumor, se origina en el tejido nervioso, suelen ser de células tipo beta, o tipo B, mejor dicho. La incidencia aumenta sobre todo en pacientes que son inmunodeprimidos, por lo tanto, son frecuentes observarlos en enfermos con SIDA. Por eso, siempre si tenemos un paciente, por ejemplo, ingresa por un tumor, o mejor dicho, ingresa por una convulsión o una hemiparesia, le hago una imagen, me encuentro con una imagen compatible con un tumor, le hago una serología y me doy cuenta que es HIV, ese paciente generalmente la presencia de tener un linfoma primario, el linfoma primario es una enfermedad marcadora de SIDA. ¿Qué quiere decir esto? Que el SIDA ya es el síndrome de inmunodeficiencia. ¿Por qué? Porque todos los pacientes que tienen HIV no significa que todos estén en etapa SIDA. Hay algunos que están con tratamiento antirretroviral, incluso no tienen, digamos, ningún tipo de manifestación por su enfermedad, y porque estamos con tratamiento. Pero aquellas personas que no hacen tratamiento, aunque nunca se dieron cuenta, nunca se estudiaron, lamentablemente ya llegan a la etapa de SIDA y ya empiezan con enfermedades marcadoras. Y una enfermedad marcadora es el linfoma primario. El virus Epstein-Barr puede contribuir al desarrollo de linfomas en personas inmunosuprimidas, ¿sí? Lamentablemente, las personas que se infectan con este virus, que no sé si saben ustedes, pero el virus Epstein-Barr es el que se contagia y genera la mononucleosis, que lo llaman enfermedad del beso, ¿sí? Imagínense cómo se adquiere. Es frecuente en adolescentes y hay muchos estudios que dicen que la infección por este virus lamentablemente predispone a que muchas personas tengan tendencia a desarrollar ciertos tipos de linfomas. La mayoría no desarrolla linfomas sistémicos. Obviamente para el diagnóstico tenemos que hacer resonancia magnética y da una imagen que es muy parecida a la toxoplasmosis, por eso hay que hacer diagnóstico diferencial con la toxoplasmosis. Cuando se hace el examen de líquido mediante la punción lumbar, se pueden encontrar células linfomatosas o incluso detectar si hacemos una prueba de la reacción de cadena polimerasa, la PCR, podemos detectar virus del Epstein-Barr. Obviamente, todo tumor se suele solicitar biopsia para poder estudiarlo. En este caso sería por punción o por cielo abierto. Esta es una imagen de... a ver, aquí tengo. Esta es una imagen que corresponde justamente a una resonancia magnética. Este sería un T1. Miren cómo se visualiza el linfoma primario. Una imagen un poquito hipodensa o hipointensa, mejor dicho, porque es una resonancia magnética. En este caso afectando el lóbulo frontal, el sector subcortical, y ya cuando hacemos el T2 se visualiza más hiperintensidad, el comportamiento que suelen tener este tipo de tumor. Acá tenemos otro paciente que tiene otra imagen, este es un adeno, aparentemente, sí, es un astrocitoma, ¿sí? Que afecta justamente lo que viene a ser tejido cerebral, ubicación subfrontal, es decir, por debajo del lóbulo frontal, vean cómo se comporta diferente de acuerdo a la secuencia de la resonancia. Bueno, eso es todo, chicos. Algunas imágenes, como para que tengan idea. Sepan que los tumores, tenemos muchos tipos de tumores, hemos expuesto los principales. Dentro de los gliomas son los más frecuentes, los astrocitomas. Sepan que los linfomas primarios solamente se dan en personas en contexto de inmunodepresión, y los tumores benignos más frecuentes suelen ser los meningiomas. ¿Todo esto para qué sirve? Para que ustedes puedan tener idea de que una persona que se presenta con un X síntoma, una paresia, una plejía o una convulsión, a esa persona hay que estudiarla, porque nos podemos encontrar con muchas causas. O es epiléptico, o tiene un tumor, o tuvo un ACV, o tuvo un traumatismo. Entonces, muchas veces los síntomas pueden ser los mismos, pero las causas que producen las manifestaciones patológicas suelen ser diferentes. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo, consulta que quieran emitir? Profe, Sí, no sé escucho. si entendí bien, pero ¿la depresión puede ser la causa de algún tumor? Depresión. Claro, una persona depresiva puede llegar a tener algún tipo de tumor. Más que el término depresión, yo usaría el término apatía, en realidad. La apatía justamente se puede dar como una manifestación frontal.
Entonces, vos si tenés una persona que tenga una manifestación frontal, ¿sí? Como ser la apatía, o hay personas que están frontalizadas, que tienen síntomas de hiperfrontalización, por ejemplo, están hiperexcitadas, están con tendencia a la agresividad, esos son síntomas frontales. Entonces, tenemos que ver cuál puede ser la causa. Es muy común, por ejemplo, le saco un poquito de contexto, pero es muy común en pacientes que han tenido traumatismo de cráneo, por ejemplo, después de un accidente o X causa, pueden cursar justamente con un cuadro de un síndrome frontal, ya sea con apatía o por el otro lado, el otro extremo, con hiperexcitación. Entonces, más que el término depresión, yo utilizaría apatía, ya porque la depresión ya es un síndrome psiquiátrico, en realidad, ¿sí? Ahí me preguntaron si todo esto está en la Argentina. Esto ya van a tener que buscar de la bibliografía del Farreras, porque esto ya sindrómico no lo van a encontrar en la Argentina, ¿sí? O todo lo que es, ya lo que es patología lo van a encontrar directamente en la otra bibliografía que les mencionamos. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, yo voy a ir pausando. Espero que les haya sido muy útil. Ya lo vamos a tener aquí a mano en la plataforma.